La encefalopatía aguda es una disfunción del sistema nervioso central. Las afectaciones o daños son provocados por disímiles causas, como las infecciosas, virales o bacterianas, también por parásitos, hongos, por causas de intoxicación, por traumas, tumores cerebrales o errores del metabolismo, entre otras. De encefalopatía aguda seguiremos hablando hoy en Saludarte. Cuando al fin los médicos tuvieron un diagnóstico y nos dijeron de que era una encefalitis límbica autoinmune, pues fue muy difícil enfrentarlo. Doctor, ¿y cómo se confirma el diagnóstico? Hay que hacer un diagnóstico diferencial fino, con otras patologías, porque muchas veces todo este cuadro sintomático no viene junto. ¿Tú me entiendes? Y es que a veces también hay que tener cuidado, porque un niño que sea epiléptico puede hacer este cuadro. Entonces, las convulsiones que son parte de este cuadro, no podemos pensar que son solo por la epilepsia. ¿Me entiendes? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es este caso que te dije anteriormente, el niño que comienza el cuadro con sintomatología eminentemente psiquiátrica y después hace los síntomas neuropsíquicos. Añade al trastorno psiquiátrico todo el cortejo sintomático neurológico. ¿Me entiendes? Y entonces hay que hacer, el niño que tiene un error congénito en metabolismo importante, que tiene que tener en cuenta, que puede caer en una encefalopatía aguda por descompensación de ese error congénito en metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada niño lleva una valoración, pero eso está bien establecido en estos hospitales. En el caso de Catherine fue que su cuerpo, sin previo aviso, de buenas a primeras, en un momento, pues empezó a moverse solo, sin entender lo que estaba pasando. Diversos son los cuadros sintomáticos que giran en torno a la encefalopatía aguda. Tal es el caso de la pérdida de conciencia, soñolencia, síntomas neuropsiquiátricos, trastornos motores y convulsiones. El diagnóstico, esto es un proceder que tiene etapas, tiene pasos. Hay 4 etapas fundamentales. La primera etapa es definir que tiene una encefalopatía aguda, por supuesto. Segundo, tenemos que definir rápidamente si esto es infeccioso o no es infeccioso. Infeccioso o inflamatorio. Eso lo decide la cantidad de células que tenga el líquido cefalorraquídeo. Y eso se logra a nivel de urgencia con una punción lumbar. Punción lumbar que hay que hacer cuando se pueda hacer, porque tiene contraindicaciones que yo no voy a estar ahora aquí porque no vamos a terminar nunca. Si la punción lumbar tiene aumento de células que se llama pleocitosis, hay que ver si eso obedece a una causa infecciosa o una causa inflamatoria. Si es una causa infecciosa, ya hay que tratar la causa infecciosa de inmediato. Y si es inflamatoria, precisar qué tipo de proceso inflamatorio es. Porque ese líquido no solo se hace en estudios de laboratorio, microbiológicos o citoquímicos, o con una reacción de cadena de polimerasa o látex, también se envía a hacerle un estudio donde se descarten enfermedades malignas con los patólogos, se mandan muestras para el Instituto de Medicina Tropical para descartar todas las causas virológicas que existen, y también lo mandamos a hacerle estudios inmunológicos para definir inmunológicamente si puede estar en relación a un proceso inmunomediado. ¿Me entiendes? Son importantes también las imágenes, tanto sea por tomografía como por resonancia. En la resonancia, en estos, por ejemplo, si es una encefalitis o una meningoencefalitis biológica, tienes elementos de imágenes de edema cerebral, que pueden ser la línea media interventricular desplazada, que puede ser disminución del espacio subaracnoideo espinal, de la cisterna de la base, elementos de imágenes de edema cerebral. Entonces, si por ejemplo sospecha una causa inmunomediada, tienes que hacer resonancia magnética, que te da imágenes a nivel de sustancia blanca, tanto sean tinciones, fases que se le hacen T1, T2, y tú lo ves que está hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 la lesión de sustancia blanca. Esas son 2 cosas. Te sirven. Tienes que hacer potenciales, evocados visuales, evocados auditivos, electroencefalografía, porque recuerda, estos niños convulsionan. Y tienen que hacer, muchas veces tenemos que hacerle estudios de laboratorio para precisar las enfermedades de causa neurometabólica, los errores congénitos del metabolismo con expresión neurológica. Eso hay que hacerlo siempre. Hay que tomarle
muestra de sangre para hemograma, para hemocultivo, para eritrosedimentación, para PCR, porque a veces hay un fenómeno inflamatorio agudo, hay que hacerle ionograma para ver cómo están los electrolitos, hay que precisar si uno tiene una gran acidosis metabólica, todo eso hay que hacer. Debido a la ventilación, pues las infecciones son muy fáciles de coger porque es una vía abierta que tiene ahí ventilándose constantemente. El trastorno psíquico, que afecta mucho. Las convulsiones fueron enormes. Trastorno psicomotor, que los movimientos involuntarios fueron aumentando increíblemente, dándole de todo tipo de medicamentos para tratar de frenar aquellos movimientos, aquellas convulsiones, pero costaba mucho trabajo. Debido a tantos medicamentos, la presión era descompensada por completo. La presión se elevaba a límites inimaginables hasta que estuvo en coma. Enfrentamos un coma que hubo que inducirlo para que su cerebro dejara de convulsionar. Doctor, entonces, ¿qué conducta se debe seguir con estos niños? Una de las conductas más inmediatas que tenemos que tener en cuenta es si esto es una causa infecciosa, porque las infecciones tienen tratamiento y deben ser instalados rápidamente, sea bacteriana, se usan antibióticos, sean virales, se usan antivirales. Si el paciente viene en un coma profundo y tiene dificultades con la ventilación por daño del tallo cerebral, hay que intubarlo y ventilarlo. Hay que estar constantemente controlándole el equilibrio interno, haciéndole la ionograma, gasometría, todas esas cosas, porque eso tiene tratamiento. Independientemente, pueden ser otras causas. Por ejemplo, si ya tú llegas si es un error congénito del metabolismo, lo que le puedes hacer, porque muchos de ellos tienen tratamiento específico. Los que no tienen, tienes que darle tratamiento de soporte, que eso es tratarle a lo que se presente. Y en aquellos casos que sean cuadros inmunomediados puros, se usan los esteroides y las inmunoglobulinas. Si es un tumor cerebral, se opera. ¿Me entiendes? Se opera, si es cerebral. Muchas veces el tumor está en otro sitio y te demoras, porque las manifestaciones paraneoplásicas, neurológicas, preceden el diagnóstico del tumor. Y el tumor donde esté, el tratamiento que lleve el tumor. Si es una intoxicación, tratar la intoxicación. Si es un trauma craneal, tienes que tratar el edema cerebral. Si hay algún hematoma, bueno, es neuroquirúrgico, etc. Está en dependencia de cada caso. Porque ya sería una de las últimas etapas del manejo. Pensamos muchas cosas, pensamos lo peor. Lo pensamos porque en verdad esperanza y aliento nadie nos podía dar, apoyo mucho. Pero sobre Catherine nos dijeron y pensábamos tantas cosas que nunca pensamos que el milagro iba a suceder, que íbamos a salir victoriosos y que íbamos a salir bien. ¿Qué pronóstico tiene esta enfermedad? El pronóstico se basa, primero, en la causa que produce el problema y segundo, en las complicaciones que se presenten en el curso de esta enfermedad y en el momento que nos lleguen. Generalmente los niños que están críticos tienen un pronóstico peor, pero tenemos casos que han estado muy críticos, que incluso han necesitado ventilación de aproximadamente un mes y están que son niños completamente normales en este momento. ¿Me entiendes? Entonces, no todos son iguales. En sentido general, por ejemplo, las meningoencefalitis, bacterianas, virales, por el elemento que sea, si no se hacen complicaciones graves en los periodos inmediatos, no debes de esperar secuelas. Por ejemplo, las encefalitis inmunomediadas, todas no son iguales, porque eso debe ser un periodo de crisis monofásica y ya se acabó. El 70% de los niños mejoran después de 3 semanas, 4 semanas. Pero hay niños que están un año en ese cuadro. Y hay otros que hacen cuadros que recidivan, quiere decir que entran de una crisis, salen de esa crisis, entran en otra crisis y salen, que son las formas recidivantes de la enfermedad, que ya tienen un pronóstico más reservado, ¿tú me entiendes? Pero son los menos. En sentido general, si me preguntas, la mayoría
tienen un pronóstico bastante bueno. Es enorme la cantidad de personas que tenemos que agradecerle que Catherine hoy esté con nosotros. Comenzando por el pediátrico de aquí de nuestra propia provincia de Santo Espíritu, a la doctora Jacqueline, la neuróloga, el equipo de la sala esa de psiquiatría, un equipo maravilloso que hicieron todo lo que tenían a su alcance para poder detectar qué era lo que Catherine tenía. Cuando llegamos a La Habana, yo y su papá solos, el Hospital Juan Manuel Márquez es lo mejor del mundo. Todo el mundo, Dios los bendiga, muchas gracias. Doctor, y dado que las enfermedades virales son causa de esta enfermedad, ¿qué ocurre en estos tiempos de COVID? En estos tiempos de COVID ya hemos tenido niños que han hecho cuadros de encefalitis. Una de las primeras que se reportó en Ciego de Ávila, en una lactante, que hizo un cuadro convulsivo y tuvo compromiso encefálico. Y seguramente, yo no atiendo directamente a esos pacientes, pero seguramente estoy al tanto. Algunos de ellos van irremediablemente a hacer cuadros directamente causados por el virus o inmunomediados en relación a esto. Entonces, el sistema de salud está preparado en eso. Los médicos que atienden a estos niños están preparados en eso. Ahora, hay incluso hospitales que ya tienen seguimiento de los casos post-COVID. Seguimiento, por ejemplo, en Almejeira. En el Instituto de Neurología se va a hacer una gran investigación con los casos que han tenido COVID y han hecho manifestaciones neurológicas. Y aquí nosotros veremos, asesoraremos a ese tipo de pacientes, pero hay que estar preparados para los cuadros de encefalopatía aguda en el curso de COVID. Y los niños que hacen la respuesta esta, la cascada inflamatoria aguda, pueden comprometer gravemente el metabolismo y pueden llegar a ser verdaderas encefalopatías. ¿Me entiendes? Hay que verlo. Nosotros, independientemente de que al inicio te dijimos que esto no era muy frecuente, hace 2 años atrás, quizás 3, tuvimos un incremento de los pacientes con cuadros de encefalomielitis inmunomediada. Se estudiaron, se investigaron con epidemiología, con virología, con todo el mundo, el IPK, y al final la conclusión es que estaban relacionados inmunológicamente con el alza de enfermedades retrovirales, dengue, zika, chikungunya. Muy pocos de ellos tuvieron inmunoglobulinas altas a dengue. Los otros no pudimos definirlo exactamente. En estos tiempos de COVID, pensar en este diagnóstico siempre, en el curso del COVID, pero los médicos que atienden COVID, los equipos médicos, están preparados en esto, están asesorados en esto, te lo aseguro. Un diagnóstico diferenciado y conductas inmediatas de tratamiento requiere la encefalopatía aguda. Los cuidados intensivos y la atención por parte de un equipo multidisciplinario será de vital importancia para la recuperación de estos pacientes. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.